Buenos días, qué bueno verles de nuevo, un domingo más y una serie más que estamos iniciando este día entre dos mundos. Quisiéramos que nosotros los cristianos pues viviéramos en el mundo que tenemos que vivir, pero es difícil y complicado porque estamos viviendo los últimos tiempos de esta generación de la humanidad y está próxima la venida del Señor. Se oye como un eco. Hay unos pasajes que ustedes no lo tienen ahí en su boletín, no sé qué me pasó, pero sí los tenemos en pantalla, que quisiera leerlos para dar inicio a la serie. Y está en Lucas 15, del 1 al 5, que dice: todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar. No sé, se sigue escuchándolo. Comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Lo que quiero hacer referencia es el pasaje 2, donde dice que los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. El Señor quiere que andemos en el mundo, con la gente del mundo. Y ese es el mundo que nos pide que amemos. El problema es cuando venimos y empezamos a tener una actitud farisea y queremos no acercarnos a aquella gente porque es pecadora. Y decían ellos: este recibe a los pecadores y come con ellos. Es que, ¿quién va a ganar la gente del mundo si nosotros no andamos en medio de las personas? El problema es cómo andamos. ¿Cuál es nuestro testimonio que damos a todas aquellas personas que queremos amar, que se pierden porque nosotros muchas veces no decidimos amarlos? ¿Tomamos una actitud farisea o tomamos la otra actitud de no ser de buen testimonio para ellos? Ahí nos encontramos entre esos dos mundos. Vamos a estar viendo un pasaje más adelante en el capítulo 17 de Juan, que decía Jesucristo: no ruego que los quites del mundo. Una de las cosas que el Señor pedía a su Padre, que no nos quitara del mundo. Y yo creo que esa debe de ser la intención en nuestro corazón cuando le pedimos al Señor que alargue nuestra vida. La pregunta que te deberías de hacer de inmediato es: ¿para qué? Porque el Señor ya sabe para qué, cuáles son tus intenciones de que tú quieras vivir una vida más larga, longeva en esta tierra. Si no es con el propósito de venir y buscar esas ovejas perdidas. Este pasaje de Lucas 15 dio pie a una serie que tocamos la antepasada acerca de uno es mayor que 99. El punto es si en realidad nosotros venimos aquí con una actitud, y me gustaría que en esta serie tomáramos una actitud de verdad en el Señor, que hasta si es posible dejemos el celular en la casa. ¿Creen que es posible? No, ¿verdad? Es casi imposible. Bueno, yo hoy me tuve que regresar. Venía apurado cuando salí de la casa. ¿Qué me hace falta llevar? El termo del café, la bolsa donde va el pan y mi mochila. En la mochila va lo otro. No se me queda nada y salgo. Cuando iba saliendo la guardia, el teléfono. ¿Qué creen que hice? Me regresé, pero quisiera que aquí lo guardáramos para que nos concentráramos en la palabra de Dios. Y se los voy a estar pidiendo todo el tiempo de aquí en adelante, porque quisiéramos que el Señor
hiciera mella en nuestros corazones. El Proverbio 17:13 dice, si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Si pagas mal por bien, constantemente la palabra nos dice que hay que hacer el bien, que no hagamos el mal. Y el problema es estar entre esa disyuntiva. ¿Estoy con lo bueno o con lo malo? Entre dos mundos nos encontramos nosotros. Y Dios quiere que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y cuando veo la actitud de Pablo en el Romanos capítulo 7, verso 21, diciendo él, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero es lo que hago, decía él. Y si Pablo tenía ese problema, esa disyuntiva entre el bien y el mal, imagínense nosotros, hombres que constantemente no vamos a la palabra, que no vamos en oración a Dios a pedirle que nos quite a todo aquello que no deseamos hacer. Porque es tan fácil que se quite eso. Porque dice el Señor en su palabra, no tienen porque no piden. Entonces, si quieres dejar una área de pecado, de ser de buen testimonio para la gente, entonces pídele eso al Señor. Señor, yo quiero ser de buen testimonio. Quiero vivir la vida de acuerdo a tus principios. El Señor en Jeremías 29 nos dice que Él no tiene pensamientos de mal para nosotros, sino pensamientos de bien y de paz. Si el Señor, viendo que somos malos, Él no hace que nosotros vivamos de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino que viene y nos trata con misericordia, nos perdona, nos guarda del mal, nos guarda del maligno. Hoy en la mañana oraba por mis hijos que no se apartaran de lo bueno del Señor, que lo buscaran. Todos los domingos oro por mi familia, oro por mis hijos, por mi esposa, por mi persona. Y me encontré con el pasaje de hoy en Salmos 126, 1 al 4, cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño, dice él. Nos llenamos de risas y cantamos de alegría. Y las naciones dijeron, cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos. Así es el Señor, ha hecho maravillas por nosotros, afirma el salmista. Qué alegría, dice él. Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos restauran el desierto. Y yo meditaba hoy como los arroyos restauran el desierto. ¿Te imaginas? Si me imaginé un río corriendo en el desierto o un pozo que constantemente está dando agua y se saca agua y se tira al suelo. Más de alguna semilla hay, comienza a germinar y comienza a restablecerse. Así es la vida de la gente. Me puse a pensar hoy que necesita agua viva de parte nuestra. Pero, ¿qué es lo que le estamos ofreciendo? ¿Juzgarlos? ¿Ser de mal testimonio? Una de las dos cosas. Entre el bien y el mal. Entre el mundo, entre esos dos mundos. El mundo en el que quiere Dios que vivamos, no sacarnos, sino que vivamos ahí, pero siendo de buen testimonio, o viviendo en el mundo y siendo de mal testimonio, haciendo cosas que no deberíamos de hacer, como los fariseos, por ejemplo. Los fariseos tenían una actitud de vivir supuestamente apegados a la ley, en una vida recta. Pero el Señor en su momento dijo, hey, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Qué duro va. Más adelante lo vamos a estar viendo. Entonces nos encontramos entre dos mundos, entre el bien y el mal. El punto es, la decisión es tuya, tú decides qué hacer. Por ejemplo, en los proyectos, cuando yo manejo proyectos, yo estoy manejando la plata de la gente y me dan millones para que los maneje.
pero yo decido qué hacer con ese dinero. Si lo llevo para comprarme lujos, yo me acuerdo que recién salido de la facultad, uno de mis compañeros empezó a agarrar proyectos con el Estado y de pronto es que como a los 2 años yo sabía que él estaba haciendo proyectos en grande, pero de pronto un día veo que está en la cárcel y salen los periódicos y que lo metieron preso porque se le habían dado no sé cuántos millones de lempiras para unos proyectos y él agarró el dinero y se fue con unos amigos para Europa a disfrutar de la vida, a gastar un dinero que no era de él. Lastimosamente, entre el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, hay gente así, que somos de mal testimonio. Como aquellos lo hacen, yo lo puedo hacer y no debe de ser así. Un 5 que yo toque que no es mío, Dios se la va a ver conmigo. Entonces, vivir entre esos dos mundos, lo que Dios me pide que haga, ser de buen testimonio para ganar el mayor número, para ganar a los perdidos. También puedo tomar la actitud farisea de venir y juzgarlos y decir, no, yo no me voy a juntar con ellos. Pero el Señor dice, no, más adelante lo vamos a ver. Yo no ruego para que lo saques del mundo. No era esa la oración de Dios. Pero sí el Señor tiene el deseo en su corazón, dice en 1 Timoteo, que todos los hombres conozcan la verdad y esa verdad los haga libres y se salven. Pero ¿qué actitud vamos a tomar nosotros? 2 mundos. El primero, el mundo que debemos amar. Ya este verso lo tenemos casi rayado aquí en la mente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo conocemos bien, pero en realidad estamos tomando la actitud de Dios de amar al mundo, no a las cosas del mundo, sino a la gente. Ese es el primer mundo en el cual nos vemos ahí entre esa posición, el mundo que Dios quiere que vivamos y el mundo que Dios no quiere que vivamos. Porque cuando Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan. Dice otro pasaje en Mateo, en Juan también, así como yo los amé, ámense entre ustedes. ¿Y de qué manera nos amó Dios? Que dio su vida por nosotros. Y esa debe de ser la actitud entre nosotros. Amar a la gente con todo el corazón. Saber de que la gente se está perdiendo, pero que yo tengo que amarlo. Les quiero hacer una pregunta. El domingo yo no pude estar en evangelismo. ¿Cuántos fueron a la reunión de evangelismo para ir y llevar el evangelio al parque? Contéstate la pregunta ahí. Hermanos, ¿qué les digo? A veces vivimos una vida de religiosidad, pero no amando de verdad. Y Dios quiere que amemos con todo el corazón como Él nos amó a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti, a mí y a todos los demás. Nos amó de tal manera que se entregó por nosotros allí en esa cruz. Tomó la forma de hombre, bajó a esta tierra y murió por todos nuestros pecados. Es que un día, vuelvo a hacer referencia a la serie anterior, vamos a estar ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué le vamos a llevar? A veces estamos en una posición con un pie en el mundo que Dios no quiere que esté y con otro pie en el mundo que Dios quiere que esté. Tienes que tomar una decisión. Dice la palabra que es mejor que estés, ¿qué? Frío. Si está frío, entonces toma la decisión y estar en el lado frío, pero no tibio, porque te voy a vomitar, dice Apocalipsis. Entonces, Dios quiere que lleves la pierna hacia el lado caliente,
donde Él quiere que estés, pero no en esa posición, como cuando uno juega rayuela, así, listo para saltar de un lugar a otro. No es así. El mundo que no debemos amar. Primera de Juan 2, 15 al 17. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Como que suena contraria a lo que nos acaba de decir en el otro pasaje el Señor. Miren que bien claro cómo lo especifica Él. No amen al mundo. O sea, a todo lo malo que hay en el mundo. Amemos a las personas, a la gente, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, cuando veo el pasaje, dice uno, bueno, pero si es que ahí está claro lo que nos dice. El mundo que no debemos de amar. En primer lugar, los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Has meditado en ello? Hoy en día, lo que más nos presenta el celular, ¿qué es? Y tenemos que tener mucho cuidado los cristianos. Pornografía, pero no tanto la pornografía, no vayamos tan allá. Nos presenta chistes de doble sentido. Hoy hay gente haciendo tantas cosas en el internet. Y con solo que te detengas un instante a verlo, te va a llenar el celular de todo eso. ¿Se han fijado? El celular lo tenés lleno de cosas, no sé si en realidad te está pasando, pero lo tienes lleno de cosas que no deberías de estar perdiendo tu tiempo. Y cuando nosotros nos reunimos y les preguntamos a cada uno de ustedes, ¿leyeron hoy? Nos quedamos viendo las caras y queremos sacar versos que leí el año hace 3 años. Y está bien, no hay problema. Pero en realidad estás yendo a la palabra de Dios todos los días a alimentarte. Fíjense cuánto tiempo pueden perder en ver un video, o de pronto vas al baño y te vas con el celular porque ya no vivimos sin él y nos vamos al baño y comenzamos a ver y decir, si son las 9 y entré al baño a las 6. Pasa. Híjole, ya debería estar en el trabajo. ¿Qué me pasó? Pasa. De esas son las cosas que quiere Dios que nos guardemos. Los deseos de la carne. Constantemente el hombre puede estar deseando la carne. La relación sexual, ¿es mala? No es mala. Dentro del matrimonio, como Dios lo manda. Dice Pablo, el que se esté quemando, que se case, pero bajo consejo. Porque así lo manda la palabra. El punto es cuando nosotros nos estamos quemando y no pedimos consejo. Creemos que el pastor, si yo le abro mire pastor, me estoy quemando y estoy ardiendo de pasión. Tranquilo, es natural en el ser humano, pero lo tenés que dominar en el Señor. Creemos que es el momento. Uno con ver las personas sabe cuándo es el momento. Por las actitudes que mostramos. Y de esos deseos son los que Dios pide que nos guardemos. En Juan. Dice lo otro. Los deseos de los ojos. Lo que yo les decía. El celular que estamos viendo. O cuando vas por la calle. Mira, yo leí un libro que me ayudó tanto en mi vida. Los hombres somos bien mirones.
Es nuestra naturaleza así. Las mujeres son habladoras. Los hombres son bien mirones. Y ese libro nos decía, dice que el libro comienza relatando la historia del que lo escribió, del pastor que lo escribió. Dice que en cierta ocasión iba manejando él por las playas de California, no recuerdo la ciudad, y dice que de pronto iba corriendo una rubia ahí, pero esbelta, ahí con su traje de baño, y él, ¡pra!, adelante va. Híjole. Y aquella ringlera de carros que vinieron a pegar a él, porque todos estaban viendo a la mujer. Y en eso le cae una llamada de la esposa: amor, ¿dónde estás? Y él dije que con pena, aquí en un tremendo accidente que yo causé. ¿Cómo así? Iba corriendo una mujer bien formada y yo me puse a verla y de pronto pegué yo y vino el otro y el otro y el otro y pegaron como 5 o 6 carros atrás de mí. ¡Wow! ¿Y qué vas a hacerle? Pues, ¿qué puedo hacer? Y comenzó él, y empezó él, dice, a ver, de que cuando venía alguien que no tenía que verlo, ¡pam!, a rebotar la mirada, y de inmediato, ¡pam!, ya viste, está bien, no te quedes, rebotar la mirada hacia otro lado. Porque el problema es quedarse. Pero tenemos que, cuando llegó dice que llegó el policía y le preguntó: oye, ¿y qué pasó? No hallaba qué decirle, si decirle la verdad o mentirle. Pero ahí es donde los cristianos nos encontramos entre esos dos mundos. El mundo en el cual Dios no quiere que vivamos, que aprendamos que Dios quiere que vivamos una vida pura para Él, santa. Sean santos como yo soy santo, dice. Pero es difícil. Pablo decía: yo me encuentro que quiero hacer lo bueno, pero de pronto me veo haciendo lo malo. Y dice: ya no soy yo quien lo hace, sino la carne que aún mora en mí. Y Pablo tuvo que aprender a dominar la carne, porque después nos dice: sometan la carne. Él dice que aprendió a someter a su cuerpo a servidumbre. ¿A servirle a quién? Al Señor. Pero es bien fácil darse por vencido y tomar una actitud diferente. La vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Óigame, ¿qué queremos? ¿La gloria del mundo o la gloria de Dios? Cuando estés ante la presencia de Dios y Él te premia allá en el cielo por lo que hiciste aquí en esta tierra. A Messi, a Ronaldo, a todos los cantantes los premian aquí. Quisieras un premio de eso, ¿qué hombre no lo desea? Pero más debemos de desear el premio celestial. Y yo les decía en el viernes en el grupo que hay un verso en la palabra que cambió mi manera de ver la vida, el cual dice que no hagamos tesoros acá en la tierra, sino en el cielo. Porque yo desde que salí de la facultad iba con la mentalidad de que yo iba a ser millonario, que iba a poner una empresa de construcción, y solo salí de la facultad de ingeniería y me constituí como empresa mercantil de construcción. Y comencé a construir y comencé a hacer plata, pero un día me di cuenta que estaba abandonando a mi esposa y a mis hijos. Y el pastor habló conmigo, el que estaba trabajando en mi vida: Armando, tenés que tomar una decisión. Para mí fue bien difícil venirme para Tegucigalpa y sin trabajo. Y digo, tengo que tomar una decisión. Y la tomé por amor del Señor, por amor de mi esposa y de mis hijos. Se fueron las luces, fueron. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que entender que tenemos que tomar decisiones claras en la vida. Hoy sí vamos a tener que esperar la luz. Ahí está. Creo que te voy a seguir, Francisco. Te voy a seguir en la pantalla mejor.
lo que sigue. Es mejor hacer la voluntad de Dios, te alarga la vida. Nosotros tenemos que estar claros que cuando hacemos la voluntad de Dios, nos alarga la vida y vivimos una vida de verdad bajo los principios de Dios. Dios quiere que vivamos de acuerdo a los principios de Dios. La siguiente. Oración. Miren que el Señor hizo una oración por nosotros, por los hijos de Dios. Veamos en Juan 17:15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces vemos la oración que hizo el Señor por nosotros. Y contiene tres cosas bien básicas. La primera, no ruego que los quites del mundo. Es que Dios no quería que nos quitaran de aquí, de esta tierra, de en medio de la gente. Él quería que viviéramos en medio de la gente pecadora. Él lo hizo, ¿sí o no? Enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos a vivir dentro de esa gente para ganarla. Hay una cosa que hoy en día se está propagando como cáncer en medio del mundo cristiano. Te vas a casar, pero no seas tonto. Solo un hijo tenés. A lo más 2, pero 1 está bien porque lo vas a poder sostener. Porque ¿cómo lo vas a sostener? Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Llenen tu aljaba de alflecha, dice, refiriéndose a los hijos, porque son bendición, dice. Cuando yo miro mi casa, Irma fue a pasar la primera Navidad en el 94 a mi casa, a Victoria. Y cuando llegó, empieza a llegar aquella gente, va. Empiezan a llegar. Y me dice Irma al rato, Armando, ¿y es que ustedes acostumbran a invitar a todo el barrio? No. ¿Qué pasó? ¿Y esta gente de dónde salió? Es toda mi familia de aquí del pueblo. De mi mamá y mi papá, hermanos, sobrinos, bisnietos de mi mamá. Éramos como 70 en aquella casa. ¿Qué? Me dice, todos son de la misma familia. Sí, de papá y mamá. ¡Qué bendición! Es una familia grande. Son 2 mejor que 1, dice la palabra. Entonces hay que aplicarlo. La palabra dice que los hijos son una bendición. Hay que procrear hijos. Porque en este tiempo que viene, ¿quién va a ganar a esa gente? Si tú no tienes hijos. Hoy recomiendan, no, un gatito y un perrito, basta. Pero tampoco tengas el gato y el perro, solo uno. Vos decidís qué escogés. Óigame. Pero Dios no dice eso. Dios dice que nos llenemos de hijos. ¿Para qué? Para enseñarlos a amar a este mundo, a la gente. Y enseñarles que no deben de amar las cosas que el mundo te ofrece. Lo que te entra por la vista, lo que te entra por el oído y lo que te entra al tocarte la piel. Tienes que tener cuidado. Como hijos de Dios tenemos que tener cuidado. No ruego que los quites del mundo. El Señor no tenía ese deseo de quitarnos del mundo, sino que viviéramos en medio de la gente, porque ¿quién los va a ganar? Si nosotros nos volvemos como fariseos y decimos, no, es que yo no me puedo juntar con ellos, ¿quién los va a ganar? Nadie. Tenemos que andar en medio de ellos, pero no comportarnos como ellos se comportan, sino diferentes. Protégelos del mal, era la otra parte de la oración del Señor. Protégelos del mal. Mira, nuestros hijos se van a enfrentar a problemas. ¿Quién dice que no? Se van a enfrentar, pero hay que pedirle a Dios que les dé sabiduría para saber confrontar esos problemas.
Yo no oro, nunca he orado porque, Señor, que mis hijos no tengan problemas. Es que los van a tener, porque son seres humanos. Y los van a tener, es una realidad en la vida del ser humano. Es parte de la vida. Pero entonces hay que orarle al Señor porque los proteja del mal. Que entiendan ellos de que hay veces que hay que tomar una decisión. Por ejemplo, cuando el jefe te dice, hey, mira, ve, tenés que hacer esto por la empresa, si no te quito el trabajo. ¿Qué harías? Lo primero que se te viene a la mente, ¿cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a hacer esto? Yo le he enseñado a mis hijos, yo les digo, de inmediato yo les digo, ahí te queda tu empresa, tírame hoy. No me importa. El Señor es fiel y Él me va a dar el sostenimiento, no sé cómo, pero Él dice que yo confíe en Él como un niño. Que yo confíe en Él a ciegas. Que Él lo va a hacer. Pero si me piden a mí que robe y lo hago, después me las voy a ver con el Señor. Ahí adelantito. ¿Y cómo aprendí yo en esta lección de vida? Un día iba de viaje para Lloro y me metí a un sótano que un hermano era el gerente de una empresa ahí. Me metí y platiqué con él un rato y estuvimos ahí. Y cuando salgo del sótano, solo tenía vía a la izquierda y yo solo tenía que virar media cuadra, el edificio de donde salía y salir para arriba. Y salí con el carro y quedé viendo, no hay policía. Y el policía está a la vuelta. Ah, me dice, ¿con qué haciendo la vuelta del pícaro? ¿Ah? Le digo, mire, perdóname, si solo fue media cuadra. Sí, pero infringiste la ley. Aquí no hay para dónde. Te voy a tener que hacer una esquela. Mira que tengo que ir hasta la Kennedy a pagarla. Sí, pero bueno, arreglémonos aquí. Entonces vine yo, vaya pues, ¿cuánto quiere? Entonces me saqué 200 lempiras, aquí está, déjeme ir. Y me dije, ay papá, ni sobornar la policía podés vos. Andá, metete otra vez a ese parqueo. Sí, pero me voy a ir, andate, metete a ese parqueo. Allá llego yo, y ya llegó él. Cuando querrás sobornar la policía, viene y me dice, agarrar la esquela, doblarla, mete ahí los 100, 200, 500 que me vas a dar y después me decís, mire señor policía, por favor déjeme ir, mire, no lo vuelva a hacer. Entonces yo te voy a decir, está bien, váyase pues. Pero ya va el billete ahí, me dice. El que va a mover mi corazón a dejarte ir. Miren, fue una humillada y me dice, hacelo, mete el dinero ahí. Ahora salí y yo te voy a estar esperando en la esquina. Óiganme bien, actuando. Y salgo y ya me para el policía y delante de la gente, mire señor policía, por favor, mire que voy para Lloro. Y me dice, está bien, por esta vez lo perdono, déme la esquela. Ya, la di. Váyase. Miren, no había corrido una cuadra siquiera por ir con aquel remordimiento en mi corazón. Cuando ¡prá!, le pegué a un Honda. Y le quebré todas las vías de atrás, le doblé el baúl. Señor, ¿qué he hecho? Ahí el mismo policía. Aquí estamos otra vez, mes. Hoy sí vas a tener que ir a la Kennedy, ya no vas a ir a Lloro. No fui a Lloro. Y pagué 9,000 lempiras por el golpe en aquel tiempo. Hace 30 años. Señor, dije yo, de aquí en adelante me llevan preso si yo infrinjo la ley. Porque aprendí la lección que como hijo de Dios tengo que tomar decisiones correctas, no importando. Tuve que salir de aquel parqueo, irme a dar la vuelta y ya, porque no quise rodear la cuadra. El Señor nos va a llevar hacia ese punto. 2 clases de apóstata. Otra cosa que decía el Señor antes, veámoslo antes. Ellos no son del mundo, ni tampoco yo lo soy. Mira lo que dice, el Señor lo afirma. Ellos no son del mundo,
ni tampoco yo lo soy. Hermanos, tengamos claro esa afirmación de Cristo. Nosotros no somos del mundo para hacer lo que la gente del mundo hace. Tenemos que ser diferentes. Es que el Señor lo afirma. Ellos no son del mundo, ni tampoco yo lo soy. Lo puedes ver. El pasaje dice cosas interesantes, pero muchas veces las dejamos pasar por alto. Yo ya no soy del mundo para hacer las cosas que el mundo hace. Si un día estás entre la espada y la pared, que vas a perder el trabajo, preferí perder el trabajo. El Señor es fiel y quizás tenga algo mejor para ti. Es cuestión de fe. Y yo los entiendo si no lo hacen. Pero más adelante ni lo dudes que te vas a encontrar con el carro que yo me encontré, que me sacó 9,000 lempiras y no fui a lloro y pasé una vergüenza. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempo de la apostasía. El punto es que hay dos clases de apóstatas. El primero, los que sirvieron y estuvieron ahí, pero nunca confiaron. Como lo vamos a ver en Juan 17:12, el caso de Judas. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba, dice el Señor, en tu nombre, a los que me diste. Yo los cuidé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Mira, a veces vemos hermanos que vienen. Hoy estuve viendo una fotografía de 5 personas que se discipularon, que se bautizaron cierto día. Y comencé a reconocer cada una de ellas. Solo pude reconocer 3 de 5. ¿Y estos quiénes son? Y ya la mente ya no me ayuda mucho. Y va a querer recordar a aquel gordito y va. ¿Y quién es este? Y nada, no lo pude recordar. Los otros 3 sí. Pero decía yo, ninguno de ellos está. ¿Será que no confiaron en ti, Señor? Y si no vuelven atrás de nuevo a la iglesia, es que no confiaron. Dos clases de apóstatas. Los que vivieron, estuvieron ahí, pero nunca estuvieron. Y entonces el capítulo 2 de 17 dice, cuando estaba ahí con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste yo los cuidé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera, para que la escritura se cumpliera. Está hablando de ¿quién? De Judas. Ahí es donde nosotros vemos igual los fariseos en Mateo capítulo 23 del 1 al 4, donde dice que se sorprendieron cuando el Señor fue a comer con los publicanos y con los pecadores. Ojo, ser de los que juzgan y que en realidad no tenemos la convicción de estar viviendo lo que vivimos por aquella convicción que se ha arraigado en mi vida, sino para juzgar a otros. Segunda de Pedro, miren este tipo de persona también, 20:22. Gracias al conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, habían logrado escapar de la contaminación del mundo. Mira que había gente que en ese tiempo llegó a la iglesia y que habían escapado de la contaminación del mundo, pero volvieron a enredarse en ellas y fueron vencidos con lo que su estado final fue peor que el primero. Les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. Hoy en día hay gente que está llegando también, como decimos, solo por taparle el ojo al macho, que anden cosas bien feas.
en narcotráfico, lavado de dinero, y dicen, voy a tener que ir a una iglesia para limpiar mi conciencia. Y el pastor los recibe con los brazos abiertos porque dice, ahí viene ese diezmo. Pero en realidad van por la necesidad en sus corazones de Dios. Hay muchos que no, hay unos que sí. No es de echarlos a todos en el mismo saco. Pero tengamos cuidado hoy con la gente que llega a la iglesia, no juzgarla de primera, pero cuando te des cuenta de que está pasando algo, abordarlo con mucho amor. Yo he tenido que abordar aquí a hermanos que están viviendo relaciones con otras personas y que yo me doy cuenta y que tengo que abordarlo, aun cuando para mí es difícil y para ellos también, pero yo tengo que vivir ese momento con ellos. Y decirle, mira, no te es lícito tener otra mujer que no sea tu esposa. ¿Y usted cómo lo sabe? Pasa entre los hombres y las mujeres. Una de ellas me dijo, pero es que yo amo a ese hombre con el que estoy viviendo y a mi esposo ya no lo quiero. Pero es tu esposo y es un buen hombre. Pues mejor me voy de la iglesia. Bueno, toma una decisión. Estamos para ayudarte. La decisión es tuya, no mía. Pero si sos un hijo de Dios o una hija de Dios, toma el camino correcto. Punto. Porque es lo que manda Dios. Yo tengo que confrontar situaciones así. Y cuando acuerdan, dicen, no, mejor me voy. Y se van. Punto. Porque no quieren hacer lo que Dios manda. Entonces nos vemos ahí en esa situación. Les hubiera sido mejor no haber nacido, conocido el camino de la justicia, que volver atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. Pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial. El perro vuelve al vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Qué nos está diciendo? Esos nunca confiaron. Allá se van a quedar en el lodo. Allá van a andar. ¿Se han fijado que cuando dice el veterinario, a los que tenemos perritos, ¿está vomitando tu perrito? Sí. ¿Se vuelve a comer el vómito? No. Entonces ponele atención, está enfermo. Porque el perro vuelve al vómito, se lo... Y se va otra vez y queda viendo atrás y va... para adentro. Ojo, así lo dice la palabra, como el perrito. Y los veterinarios lo saben, aquí está en la palabra. Si no vuelve al vómito, te enferma. Si ese que se fue y vuelve, había confiado en Cristo. Pero si no vuelve, era perrito. Si se está revolcando en el lodo allá y le encanta el lodo, era un chanchito y es un chanchito todavía. No es cristiano. La otra clase de apóstatas. Los que confiaron, sirvieron un día y se fueron. 1 Corintios 5 del 1 al 5. Miren lo que dice. Se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes que ni siquiera los paganos lo tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están ingreídos, no deberían más bien lamentar lo que está sucediendo y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción. Yo, por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu y como si hubiera estado presente, he juzgado al que hizo tal cosa. Cuando ustedes se reúnan en mi espíritu, yo esté con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y con su poder entreguen a ese hombre a Satanás, dice, para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
Había un hombre que tenía la mujer del papá, le había quitado la esposa al papá. Estaba viviendo con la madrastra. Y los corintios se ufanaban diciendo, ese sí es macho, mira, hasta la mujer le quitó al papá. En vez de estar con esa cuestión de estar ingreídos por lo que este hombre está hizo, más bien no lo deben de tirar de la iglesia. Para que de una vez le dé su cuerpo ¿a quién? A Satanás y lo destruya. Pero su espíritu ya le pertenecía ¿a quién? Al Señor. Hay muchos así. Y dice, no, tranquilo, no va a pasar nada. Va a pasar, no lo dudes. Como hombre yo sería mentiroso si les dijera, no, es que por mi mente, es una mente pura, aquí no ha pasado nada. Claro que pasan cosas, pero hay algo que me detiene y es la palabra de Dios. Porque la palabra no miente. La palabra de Dios es verdad y más adelante lo vamos a ver. Te vas a disciplinar, ni lo dudes. Ahí en 2 Timoteo 1:15, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia. Miren que ese era un pecado bien fuerte. Y se fueron, y era un hombre que había confiado en Cristo, es un tipo de apóstata. El otro, aquí en la palabra, dice, ya sabes que me abandonaron todos los que estaban en Asia, 2 de los cuales son Figelo y Hermógenes. También habían confiado, pero el mundo los atrajo con sus cosas. Dijeron, no, acá me pagan más, pues acá en la iglesia, ¿qué me puede pagar para ser pastor? Tanto. Acá voy a ganar 50 veces, pero vas a perder tu familia. Pero vas a perderte en el mundo. Entonces tenés que evaluar, ¿a dónde hay que hacer tesoros? ¿Acá dice la Biblia o allá? ¿Para qué quieres ganar más plata? Para tener más, para vivir más cómodamente. Pero miren que el hombre, por lo común el hombre anda pensando no en la familia y que la familia mejore, que le voy a comprar a mi esposa esto y lo otro, no. No, andamos pensando en, wow, voy a andar mejor vestido, un mejor carro, voy a tener una mejor casa, una mejor cama y todo. Sí, pero a cuenta de que la misma cama que tengo hoy puede ser más grande y más lujosa. Pero igual me acuesto, pongo mi espalda, ¿verdad?, en aquella barata que en la otra cara. Igual el carro que ando me transporta al lugar donde quiero ir que el de, pero es que el aire que tiene aquel. Bueno, el mío tiene el aire y ahí está en el taller. He andado a pie todos estos días. ¿Pero y qué? No pasa nada. Pero eso no me va a llevar, hoy sí me muevo a comprar un carro. Mira que la gente está viendo lo que está pasando. Cuando vino un norteamericano aquí me dijo, yo te quiero comprar un carro. Y pedí consejo a uno de los pastores que traía los misioneros y me dije, agarrarle el carro, pero hacerle ver estos términos. Bueno, cuando le digo, está bien, comprarlo, lo trajo. Me acuerdo que pasó tiempos en la casa, como 6 meses, que yo no lo sacaba, pero un día se arruinó el carrito rojo y salí con el carro nuevo a la iglesia y solo me bajé, lo parqué ahí enfrente de la iglesia. Dice un vecino, ya sacó las uñas el pastor, mira, carro nuevo. Tenían confianza conmigo. No piense así. No, ya sabíamos. No, pero usted se lo merece. No, ya sé por dónde van. No volví a sacar el carro. Y le dije al hermano, llévatelo, yo no lo quiero ya, llévatelo, no lo quiero. Porque quiero guardar el testimonio. Me interesa más. Cuando amas las cosas del mundo más que a Dios, esto trae dolor. Ni lo dudes. Va a traer dolor a tu vida. Y lo vamos a ver ahí en Hebreos para terminar. Capítulo 12, verso del 5 en adelante. Y ya te has olvidado de la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Mira que aquí le está hablando un hijo que
estás viviendo en pecado. Ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe como a hijo. Por eso cuando vos veas que llegó alguien y que vos sabés cómo anda su vida y que de pronto se va y vos miras que sigue, que te digo, prosperando y que su vida, wow, vos decís, ¿cómo es que ese hombre es cristiano, va a la iglesia y Dios no hace nada con él? Porque Dios conoce el corazón de este hombre y sabe si es hijo o no. Porque si fuera un hijo, ya lo hubiera reprendido, ni lo dudes. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no disciplina? Pregunta. Pero si ustedes se les deja sin disciplina de todo el mundo, que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? ¿Por qué no mejor obedecer a Dios y así vivir? Cualquiera que sea el pecado en el que estés hoy, hay un mundo que nos está viendo. Sí, dice la palabra en Corintios. Pablo dice, somos cartas que leídas, porque todo mundo tiene los ojos sobre nosotros. ¿Y cuál es tu testimonio? El mundo en el cual Dios quiere que vivas es el mundo de buen testimonio para ganar a aquellas personas, no haciendo las cosas que hace la gente del mundo, pero sí amando a esa gente del mundo, no así sus cosas, las cosas que hacen. Los fariseos, él fue bien claro, dice, hagan todo lo que les dicen, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Así. ¿Qué se está diciendo de tu persona allá afuera? Estás entre dos mundos. ¿Dónde estás viviendo? ¿Acá o acá? Tú decides. Y dice el 10, la verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaran por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes, pero después de ser ejercidos en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Ven, podrías decir, pero es que nadie se da cuenta que estoy robando. Es cuestión de tiempo. Si eres hijo de Dios, no lo dudes que te va a llegar la disciplina. Es que me gusta aquella señora y como aquí nadie me ve, yo le voy a tirar el cuento. No. La palabra dice que me va a disciplinar Dios. Entonces lo paro. Me pongo a pensar en la vergüenza de Dios en primer lugar, en la vergüenza de mi esposa, en la vergüenza de mis hijos. Y digo, no, valen más ellos. En primer lugar Dios, mi esposa, mis hijos y de ahí todos ustedes. Dios no lo quiera que digan, hey, el pastor de la iglesia Gran Comisión salió con una pata corta. No quiero eso. Entonces mejor me amarro y me pongo un fajón, le pongo candado y ya. Punto. Gálatas dice 6 del 9 al 11. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, hagamos el bien a todos. Pero recuerda
si eres hijo de Dios. Cuando amas más las cosas de este mundo que a Dios, esto te va a traer dolor. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por la oportunidad que nos das siempre de poder venir a ti y de estar en tu presencia sabiendo de que somos tus hijos, porque hemos creído en ti. Pero llévanos, Dios, a no estar viviendo entre esos dos mundos, entre el bien y el mal, sino constantemente estar haciendo el bien, amando al prójimo, amando a aquellos que aún no han aceptado esa salvación, esa vida eterna, pero que nosotros los podemos llevar a hacerlo por nuestro testimonio. Glorifícate en nuestras vidas, líbranos de todo mal, como dice tu palabra, y enséñanos a vivir de acuerdo a como tú viviste cuando estuviste en medio de nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén.